Buenas, somos el grupo formado por Sergio, Blanca y Rocío y vamos a hablar sobre la teoría del etiquetado y sobre por qué produce desigualdades en la escuela, además de hablar del autor más importante en esta teoría, Ray Rist. Comenzaremos dando una pequeña definición de lo que es un paradigma. Según la RAE, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Ray Rist es el autor que estudió y que representa esta teoría del etiquetado. Se concentró en estudiar antropología y sociología y se graduó en la Universidad de Washington. Ha realizado numerosos trabajos y estudios para el Instituto del Banco Mundial y el Gobierno de los Estados Unidos. Es uno de los iniciadores y codirectores del Programa Internacional de Formación para la Evaluación del Desarrollo. La teoría del etiquetado se da normalmente en la escuela, aunque la podemos encontrar relacionada también con otros ámbitos como el crimen y la delincuencia. Se podría decir que la teoría del etiquetado corresponde a las expectativas que en un momento dado el profesor tiene de un alumno o alumna según sus actos y características, aparte de su grupo social. Se ponen a prueba los prejuicios que los profesores tienen sobre la inteligencia en diferentes niveles según su capacidad y el carácter, las características de los niños según su raza y sexo, es decir, según sus variantes étnicas. Sí se puede demostrar que la perspectiva del etiquetado es un marco legítimo desde el cual se pueden analizar los procesos sociales que influyen en la experiencia educativa y ver cómo estos procesos contribuyen al éxito o al fracaso en la escuela. Dispondremos entonces de una perspectiva interactiva que tenga en consideración las teorías de los deterministas, tanto biológicos como culturales en lo que se refiere a los resultados educativos. Cabe destacar que los deterministas son filósofos que sostienen que los fenómenos que ocurren no ocurren por casualidad, sino que de alguna manera ya están predeterminados. En estas dos últimas teorías, la causa del éxito o del fracaso escolar se sitúan fuera de la escuela. Por el contrario, el enfoque del etiquetado permite que se examine lo que en realidad sucede dentro de las escuelas. Los que utilizan la teoría del etiquetado se han ocupado del estudio de por qué se da una etiqueta en las personas y quién las clasifica como personas que han cometido uno u otro tipo de desviación. En la teoría del etiquetado se da mucha menos importancia a los motivos y características de la persona que comete el acto. Se considera la desviación como resultado de reacciones y definiciones de grupo. El hecho de la desviación lo crea la propia sociedad. La sociedad crea estas desviaciones y a estos desviados por las reglas que se rige cada grupo social. La desviación es problemática y subjetiva. Becker dijo: el enfoque del etiquetado contempla la desviación, siempre y en todo lugar como un proceso de interacción donde participan al menos dos tipos de personas, los que cometen un acto desviado y el resto de la sociedad. Según Becker, la desviación es un juicio social impuesto por un público social. La desviación crea la sociedad. En este proceso de etiquetado participan al menos dos personas, los que cometen un acto desviado y el resto de la sociedad. Está comprobado que las expectativas que tienen los profesores de sus alumnos pueden generarse durante los primeros días de curso y permanecer estables durante los meses siguientes. Uno de los temas principales de la educación americana es: ¿qué produce el éxito o el fracaso escolar? Una explicación sobre esto es la teoría de la profecía que se cumple a sí misma, de Rosenthal y Jacobson. Trata de explicar los mecanismos que el profesor tiene para asignar ciertas expectativas sobre sus alumnos. El origen de esas expectativas surge de distintas variables, como lo son la clase social, el aspecto físico, la nota de los exámenes, el sexo, la raza. La teoría de la profecía que se cumple a sí misma ha quedado simplemente en una idea, ya que no existe un mapa conceptual que la compruebe. El objetivo del artículo de Rist es demostrar que se está desarrollando una perspectiva llamada la teoría del etiquetado, que intenta explicar el estudio de que la desviación social se puede aplicar al estudio de la educación. 1. La desviación según la perspectiva del etiquetado. Esta teoría consiste en el estudio de por qué se da una etiqueta a las personas y quién las clasifica según la desviación que cometen. A diferencia de otros enfoques, da menos importancia a los motivos y características de la persona que comete el acto. La teoría del etiquetado rechaza que haya un acuerdo creado sobre qué es romper una norma, es decir, que la llamada desviación no es más que una construcción social. Dentro de esta teoría, Lemmert diferencia el desviado primario y el secundario. El primario se atiene a las leyes socialmente aceptadas, no se ve como desviado y se considera integrado. En cambio, el secundario ha reorganizado sus características sociales y psicológicas en un papel como desviado. 2. Los orígenes del etiquetado, expectativas del profesor. La teoría del etiquetado nos ha permitido entender el proceso que lleva a la desviación, desplazando nuestra atención a los jueces que ocasionan esta desviación. Para emitir los juicios de desviación se dice que hay dos tipos de fuentes: primarias, información de primera mano,
y secundarias, información de segunda mano. Con frecuencia, la evaluación o los juicios de los profesores es de primera mano, es el tiempo que pasan junto en el aula. Pero también hay mucha información secundaria, como pueden ser los comentarios de otros profesores, los exámenes, reuniones con los padres. Pero han surgido conflictos entre estas fuentes. Johnson ha sugerido que hay 3 determinantes claves para la evaluación del profesor: rendimiento anterior del estudiante, características sociales y rendimiento en la actualidad. Rist, entre 1970 y 1973, realizó un estudio etnográfico en un aula de la Escuela de San Luis. En este estudio observó cómo la profesora colocaba a sus alumnos según criterios socioeconómicos, es decir, por diferentes clases sociales. Los niños pobres se sentaban todos en una mesa, los de las familias trabajadoras en otra, y en la última los de la clase media. Aquí Rist demostró a la profesora las expectativas que tenían en ella cada grupo. Factores como mayor o menor tiempo de enseñanza, uso del elogio y el control eran totalmente diferentes. En el segundo año observó cómo un profesor llamó por nombres a los diferentes grupos. Estos eran tigres, cardenales y payasos. En estos estudios se observó perfectamente que las expectativas del profesor tienen muchas facetas y dimensiones, y no solo se fijan en características dentro del aula, sino que también hay factores externos como la clase social o el sexo. 3. Resultado del etiquetado, la profecía que se cumple a sí misma. La persona que se enfrenta a la perspectiva de recibir una etiqueta va a suponer un cambio en su identidad. Good y Brophy elaboraron el proceso que tiene en el aula. Primero, el profesor espera un comportamiento y un rendimiento específico de ciertos alumnos. 2. Debido a esto, el profesor tiene un comportamiento diferente con cada uno de los estudiantes. 3. Este tratamiento indica a cada estudiante el rendimiento y comportamiento que el profesor espera de él y afecta su motivación y aspiraciones. 4. Si este tratamiento por parte del profesor se mantiene con el tiempo, se obtendrán resultados. Los estudiantes con altas calificaciones lograrán resultados altos, mientras que disminuirán los que tienen bajas expectativas. Con el tiempo, el rendimiento y la actitud del estudiante se acercará más a lo que se esperaba de él. Para que se realicen las expectativas del profesor, debe haber una relación donde las expectativas se comuniquen claramente y la respuesta concuerde con lo esperado. En conclusión, para finalizar, haremos una breve síntesis sobre la dicha teoría y sus consecuencias. La teoría del etiquetado es una hipótesis de carácter subjetivo, es decir, no se da de una forma ni global, ni general, ni específica, ya que varía dependiendo de los sujetos y de la situación o contexto. Ya que hemos dicho que no solo se puede dar en el ámbito educativo, sus variables o motivos, ya estén más o menos argumentadas y o justificadas, dependen de la concepción del sujeto, que en este caso se trata de un profesor o maestro, hacia el alumno por sus condiciones culturales, de género o étnicas. Este etiquetado nace de las expectativas o prejuicios que se esperan o exigen del individuo. En muchos casos se considera como desviado aquel sujeto que no cumple los requisitos principales impuestos por el docente.